de Dios. La Biblia dice que la fe sin obra está muerta. Y Dios no es un Dios que se complace de las obras muertas. De hecho, las religiones, todas, han sido inventadas por el hombre y por Satanás. Pero nosotros que hemos venido de las tinieblas a su luz admirable en Cristo Jesús, ya no andamos según las obras muertas. Y por eso en esta noche quisiera compartir la palabra de Dios que se encuentra en Lucas capítulo 10 verso 25. Lucas capítulo 10 verso 25 dice de esta manera: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y le dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley y cómo la lees? Él dijo, y entonces aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien ha respondido, haz esto y vivirá. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, Señor, que penetran, Señor. Ellas son las que realmente vivifican nuestro espíritu. Háblanos, Señor, conforme a tu propósito, Señor, para este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. La Biblia habla que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a Jesucristo para condenar al pecador, al mundo. Dios no envió a Jesucristo para condenar al mundo, ni al pecador. Porque el mundo somos nosotros los seres humanos. Dice la Biblia que Dios amó tanto que lo expresó. Porque hay gente que solamente aman de palabra. La Biblia dice: hijito mío, no nos amemos de palabra, sino de hecho y de verdad. Nuestro Dios no tiene que demostrarnos a nosotros cuánto Él nos ama. Lo que pasa es que nosotros ignoramos la realidad de aquel sacrificio en la cruz. El mismo Hijo suyo, Jesucristo, dijo: Padre, ¿por qué me ha desamparado? Alabanza al Señor. Porque en ese momento precisamente Él cargó con el pecado de la humanidad. Es decir, que Cristo cargó con el pecado que nosotros hemos cometido hasta este día, hasta este momento. Pero también cargó con el pecado que nosotros iremos a cometer a partir de este momento. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, que Él es el único que puede quitar esa culpabilidad que nos agobia, que nos mantiene alejados de nuestra ciudadanía en Cristo Jesús. Solamente Él es el único que puede allí restaurar aquello que realmente a nosotros individualmente hemos perdido. Nuestra solución absoluta está en Cristo Jesús. Por eso dice la Biblia que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es el Señor. De tal manera que el llamado para este tiempo es para todos. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos nosotros nos arrepintamos de nuestro pecado, para que volvamos a su presencia, para que de esa dulce presencia nosotros podamos recibir un tiempo de refrigerio,
Por lo tanto, deje el impío su camino y vuelva hacia Dios, el cual será amplio en perdonar nuestros pecados. Y aunque nuestros pecados sean rojos como el encarnecí, Dios es capaz de convertirlo en blanca lana. Gloria a Dios para siempre. Denle ese aplauso al Señor. Ese es nuestro Dios. La Biblia dice que en cierta ocasión Jesús estaba hablando acerca del propósito suyo a través de todos aquellos seres humanos que estaban expuestos a la palabra de verdad. Mas sin embargo, uno de ellos, que era intérprete de la ley, se levantó queriendo llamar la atención, queriendo ejercer el papel protagónico, y le dice que aquel intérprete se levanta queriendo tentar a Jesús y le dice: maestro, haciendo que yo heredaré la vida eterna. Y Jesús le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Y cómo tú lo lees? Porque obviamente este hombre era intérprete de la ley de Dios, era un predicador fino, era alguien que tenía un conocimiento de las Sagradas Escrituras. Pero es decir que la letra mata, pero el Espíritu de Dios vivifica al ser humano. Hoy en día hay muchas personas que realmente lo que más tienen es conocimiento, pero no tienen práctica. ¿De qué sirve nosotros tener conocimiento si no lo ponemos en práctica? Entonces Jesús allí le dice a aquel hombre: entonces, como tú eres intérprete de la ley, como tú eres aquel que le da la interpretación de la palabra de Dios, aquello que se acerca con un corazón sincero, con la necesidad de conocer el propósito de Dios en la vida de cada ser humano, de cada persona, entonces ¿cómo es que tú no sabes haciendo qué cosa tú puedes entrar, heredar el reino de los cielos? Entonces Jesús le dice: ¿y cómo tú lees? Y él dijo: el primer mandamiento es: amarás a tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Y el segundo es: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo: bueno, pues tú lo has dicho. Si tú haces eso, entonces tú vivirás. Es decir, lo que Jesús le está diciendo, que él vivirá. ¿Por qué? Porque todo ser humano que ha nacido en la tierra, que se encuentra todavía respirando un aliento de un soplo que tarde que temprano tendrá que ausentarse, porque esto no es para siempre. Hay un paraíso que Dios ha preparado para todos aquellos que se encuentran en la tierra de lo viviente. Hay un paraíso eterno que va más allá de esta vida que nosotros conocemos. Estamos hablando de la vida eterna. Entonces Jesús le dice: para tú poder heredar la vida eterna, para tú poder heredar la vida, tú tienes que poner en práctica eso que tú acabas de hablar. Entonces, porque hay personas que realmente se hacen lo ignorante. Se hacen lo ignorante cuando realmente son confrontados con la verdad. ¿Por qué? Porque una cosa es hablar acerca de la verdad y otra cosa es que la verdad se encarne en nosotros. Jesús no solamente venía hablando la verdad, sino que Jesús era el camino, la verdad y la vida. Gloria a Dios. Probablemente usted y yo hayan escuchado hablar acerca de Dios, pero una cosa es usted conocer a Dios de oída y otra cosa es que Cristo glorificado se manifieste en usted y a través de lo suyo. Aleluya, denle fuerte ese aplauso al Señor. Y dice la Biblia que allí se encontraba Jesús, de aquel que él tanto habló, de aquel que tanto él enseñó. Y entonces Jesús, él queriendo tentar, porque él pensaba que estaba solamente de frente de un hombre conocedor acerca de la palabra de Dios. No, Jesús era la palabra de Dios encarnada en la persona de Jesús. Dice la Biblia en Juan capítulo 1, en el principio el verbo era Dios y el verbo era la palabra de Dios. Y el verbo habitó entre vosotros y se hizo carne y vimos la gloria del Hijo unigénito del Padre. Estamos hablando de aquel que cuando se le presenta el ángel, aquella jovencita llamada María, en un humilde pueblito que todavía no había conocido varón, la Biblia dice que el ángel le dice: no temas, María,
bienaventurada tú entre todas las mujeres. No temas, porque tú concebirás un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, que significado es Dios con nosotros. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Aleluya. Él hablaba de un Dios que estaba en los cielos, mas sin embargo del Dios que ella hablaba se hizo presente y estaba en medio de ellos. Qué desgracia es cuando nosotros no podemos distinguir dónde está Dios. Dios estaba presente allí. Y Jesús estaba allí hablando de ese proyecto, de ese gran proyecto, de la mejor noticia que cualquier ser humano podía escuchar en ese momento, y era que el propósito de Dios era atraerlo a su presencia para llevarlo allí en aquel paraíso eterno. Mas sin embargo uno de ellos se levantó queriendo llamar a la atención. Este hombre no era cualquier hombre. La Biblia dice que era un intérprete de la ley y queriendo probar, queriendo tentar el conocimiento de Jesús, porque Dios no puede ser burlado. Aleluya. Dice la Biblia: maestro, ¿qué yo debo de hacer para heredar la vida eterna? Entonces Jesús le dice: lo que está en Cristo, en la ley, ¿cómo tú lees? Porque tú, siendo intérprete de la ley, todavía tú no sabes ni dónde estás parado, ni a dónde vas. Y hoy en día tenemos nosotros muchas veces, hay personas que realmente no tienen un matrimonio estable y ellos quieren estar asesorando a todo el mundo. Hablan de lo que no saben. No tienen hijos y quieren educar a los hijos de otros. Señores, pero ¿cómo es esto? Personas que realmente en su vida sentimental es un fracaso, una derrota. Y muchas veces nosotros tendemos a prestarle atención a esos locos de parque. No. Cuando usted se le vaya a acercar a alguien, acepte un consejo como esa señora. ¿Qué tiempo usted tiene, señora Melania? Disculpe, con ese señor ahí. ¿Qué tiempo usted tiene? ¿Cuánto? No se acuerda. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Miren, la mayor bendición de José es esa señora que usted ve ahí. Gloria a Dios. Gloria, esa señora. Ese ha sido el mayor éxito. Aleluya, gloria a Dios en la tierra. Y a Jesucristo, una mujer entendida. Y mire ese señor, que Dios lo bendiga. Mira dónde están ellos aquí. Ellos están asegurando sus papeles, gloria a Dios, porque no sabemos en qué hora nosotros partamos a la presencia de Dios, o ya sea que venga y la trompeta suene. Nosotros tenemos que saber a dónde estamos parados y hacia dónde vamos, no como aquel hombre que queriendo tentar a Jesús, y entonces Jesús le dice: ¿qué es lo que tú lees? ¿Qué es lo que tú enseñas? Entonces él le dice: ¿cuál es mi prójimo? Porque después de haber recitado él la palabra, porque hay gente que saben hacer lo bueno, pero no lo hacen. No se trata de usted saber mucho, se trata de usted aplicar lo que realmente usted entiende. Gloria a Dios. Por eso Jesús le dice: ¿y qué tú entiendes? ¿Cómo lo lees? ¿Cómo tú lees las Sagradas Escrituras? ¿Qué es lo que tú estás enseñando? Hay veces que realmente nosotros enseñamos una cosa y aplicamos otra. Eso se llama fariseísmo, eso se llama hipocresía. Jesús le dijo a aquellos escribas y fariseos: hipócritas, malditos con maldición. Hay de ustedes que se sientan en la cátedra de Moisés y le atan carga al pueblo que ni ustedes ni sus antepasados la han podido tocar ni tan siquiera con un dedo. ¿Qué mal le va a ir? ¿Sabe por qué? Porque ni entran ustedes ni dejan que los que quieren entrar entre. Son piedras de tropiezo, y hay de aquel que le sirve de piedra de tropiezo a uno de sus pequeñitos. Es mejor atar una piedra de molino, dijo Jesús, al cuello y arrojarse a lo más profundo de la mar, que hacer que uno de aquellos pequeñitos, aleluya, oh gloria a Dios, aquellos pequeñitos que han sido elegidos por el Señor. ¿Qué es toda piedra de tropiezo? Todo lo que impida que tú busques de Dios es una piedra de tropiezo. Entonces hay cosas que realmente se metieron en problemas con Dios, no contigo, porque Dios pateará todo lo que realmente y quitará todo lo que realmente está impidiendo de que tú veas la gloria de Dios. Aleluya, dale fuerte ese aplauso al Señor. Entonces él dice: ¿y qué yo debo de hacer? ¿Cuál es mi prójimo? Y Jesús le dice, le cuenta esta parábola.
fábula, esta alegoria, esta metáfora, le dice, y aconteció un día, ¿cuál es mi prójimo? Vamos a la palabra de Dios, vamos a ver cuál es el prójimo. Vamos a ver cuál es el prójimo. Yo quiero que... venga, Tati, por favor. Sí. Vamos a ver cuál es el prójimo. Venga, mi amor. Aleluya. La luz se me quita. El prójimo dice, y él queriendo justificarse, le dijo, ¿cuál es mi prójimo? Pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Él no sabía cuál era su prójimo. Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Ellos pensaban que lo habían matado por aquellas cosas que realmente aquel hombre poseía. Y aconteció que después descendió un sacerdote por aquel camino y volviéndose pasó de largo. Oiga cómo es, un sacerdote vio al prójimo tendido allí que había sido atracado por ladrones. Asimismo, un levita llegó cerca de aquel hombre y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y vendándole fue movido a misericordia. Y dice que lo llevó al mesonero. Gracias. Lo llevó al mesonero. Eso está maravilloso allí porque el Señor le da una descripción allí donde realmente hablar de sacerdote es hablar de un predicador. Porque el sacerdote está para enseñar la palabra de Dios. A pesar de que en los últimos tiempos, gracias a Dios, se ha levantado un movimiento carismático dentro del catolicismo que realmente predica un poquito la verdad. No la verdad absoluta, sino un poquito la verdad. Y la gente está saliendo un poquito de su ignorancia. Pero en realidad, lo que tenemos más añitos, sabemos que hace 30 años atrás, los sacerdotes, que son todos unos bandidos, con excepción de algunos, ¿verdad? Con excepción de algunos, ellos leían la Biblia en latín. En el año 1500, sí, no, pero también yo recuerdo que mi mamá me llevaba allá a la iglesia católica. Yo me levantaba de temprano los domingos a escuchar la misa y yo siempre quería comerme la hostia. De hecho, una vez me le escapé, eso nunca se me olvida, y yo hice mi fila y mi mamá estaba desesperada buscándome y yo estaba agachadito, pero ella se dio cuenta porque en realidad cada vez que ella me llevaba, así yo estaba más o menos como él. Porque hay cosas como que a uno no se le olvida. Yo estaba como Leticia porque mi mamá no me dejaba en parte. Yo fui el último hijo de ella, entonces ella no me dejaba en parte. Cada vez que yo veo a ese niño con usted, señorita Tati, yo me veo a mí mismo, porque mi mamá no me soltaba, ya usted sabe, para parte. Y eso es una bendición. Pues bien, entonces, yo siempre quería comerme la hostia, y yo recuerdo que ahí se leía en latín, era. Sí, en latín, ¿verdad que sí? Hace tan poco tiempo, sí. Yo recuerdo porque era una lengua rara que se hablaba ahí. Y yo estoy hablando a 20 minutos. Yo soy oriundo de la ciudad de Moca. Oye, ¿cómo es? Mas sin embargo, la Biblia dice que el sacerdote vio a un hombre que estaba tendido en el camino. ¿En el camino cuál? En el camino que llevaba a Jerusalén. Obviamente, en Jerusalén la gente iba para adorar a Dios, porque en Jerusalén se encontraba el templo de Dios. Entonces, el sacerdote, dice la Biblia que un hombre descendía de Jerusalén, es decir, que él venía del templo de adorar a Dios y estaba en el camino. El camino representa a Jesús. Y dice la Biblia que unos ladrones llegaron e invadieron ese camino y encontraron a aquel hombre, porque dentro de la cristiandad, dentro del pueblo de Dios, hay ladrones. Esto hay que decirlo.
Porque el trigo y la cizaña crecen juntos, se parecen pero no son. Porque no todo el que está es, no todo el que está, no. La Biblia dice que el reino de los cielos es comparado a un hombre que tenía un campo, sembró trigo y en la noche vino el enemigo y sembró cizaña. Hay hijos del diablo infiltrados dentro del pueblo de Dios. Sí, Jesús eligió a 12 y Jesús dijo, no elegí yo a 12, mas sin embargo hay uno que es diablo. Te estaba hablando de Judas Iscariote. Por eso nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Nosotros no podemos poner nuestra mirada en el hombre, en el hermano que llega, en el que canta, en el que adora, en el que predica. No, ni tan siquiera en nuestra mirada en los pastores. Nosotros somos como ustedes, de carne y hueso, que tenemos debilidades. Lo único es que tenemos responsabilidad y tenemos que llevar una vida diferente. Tenemos que llevar una vida ejemplar, eso sí. Pero el hecho de que nosotros queramos llevar esa vida ejemplar, tenemos debilidades como ustedes, luchamos como ustedes, tenemos exigencias, tenemos necesidades. Pero en medio de todo eso, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Déselo fuerte, Señor, porque todo lo podemos en Cristo, quien nos fortalece. Nuestra fortaleza está en Dios. Entonces, cuando este hombre viene de Jerusalén de adorar a Dios, miren, hay personas que realmente tienen una experiencia bonita con el Señor. Por ejemplo, puede ser que Dios a usted le esté hablando y usted dice, wow, me siento tan bien. Pues espere el fuetazo. Puede ser que mañana se levante algo en el empleo. Puede ser que en su casa se levante algo también. Y entonces lo primero es que dice, pero si Dios está conmigo, ¿por qué me sucede esto a mí? Aleluya, gloria a Dios, porque el mundo solamente puede amar a los suyos. Y usted y yo, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, porque nuestra ciudadanía está en el reino de Dios. Gloria a Dios. Esta vida, este momento es incierto. En cualquier momento nuestra luz se apaga. Nuestra luz se apaga, pero se apagará para aquellos naturales. Pero nosotros tenemos una luz que nos guiará a la vida eterna. Jesucristo dijo, yo soy la luz de este mundo, y el que me sigue a mí no andará en tiniebla jamás. Aleluya. Y hay un coro que dice, ya todo dejé para andar en la luz, no moro en tiniebla ya más. Ya todo dejé para seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Aleluya. Entonces, la Biblia dice que cuando el sacerdote lo ve a este hombre, el sacerdote lo ve y lo deja. Se hace de cuenta como si nada, como si hubiera sido un perro, como si no hubiera sido un ser humano. Miren, el que no tiene a Dios puede hacerse indolente ante la necesidad, ante el problema. Pero el que no tiene a Dios puede hacerlo así. ¿Por qué? Porque el que no tiene a Dios tiene el corazón endurecido. Pero nosotros que tenemos a Dios, que decimos que Dios habita en nosotros, de que Dios está con nosotros, y Dios, nosotros podemos verlo en la necesidad de los demás. Ese hombre que estaba allí herido en el camino era un hombre que realmente descendía de Jerusalén. Probablemente este hombre venía de adorar a Dios. Este hombre que estaba tirado allí medio muerto. Porque cuando Dios tiene un propósito, el diablo no nos puede destruir. Gloria a Dios. Por eso Dios le permitió a los ladrones que podían despojarlo y aún golpearlo, pero no podían matar a aquel hombre. ¿Sabe por qué? Porque Dios tenía un propósito para él glorificarse en la vida. Ese hombre que está tendido en el camino, ese es usted y soy yo. Aleluya. El mundo no ha golpeado, el mundo no ha maltratado, el mundo no ha robado, pero para eso apareció Cristo. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Y Dios te va a sanar en el camino, así como aquel hombre. Aleluya. No te salgas del camino, permanece en Dios y verá.
y recibirá tu milagro, tu sanidad. Dice la Biblia que este hombre cayó en manos de ladrones y lo dejaron tendido en el camino. Pasó el sacerdote, lo miró y se hizo indiferente, se hizo indolente. Pero luego pasó el levita. ¿Cuál es el levita? La Biblia habla de que Dios apartó una tribu. De entre las 12, Dios apartó una tribu. ¿Para qué? La tribu de Leví era para que adorara. Para que adorara a Dios. Pero parece que este hombre que era levítico, la Biblia dice que cuando lo vio, él también hizo lo mismo que el sacerdote. Hizo lo mismo que el predicador. Es decir, que este hombre lo que menos tenía era vocación por el llamado de Dios. No creo en ese evangelio que solamente predica bonito. Creo en el evangelio donde le da comida al hambriento, donde socorre a la viuda, al huérfano, al pobre, al desvalido. Ese es el evangelio de Jesucristo. Aleluya. Dios nadie jamás lo ha visto. Nadie ha visto a Dios jamás. Y hay gente mentirosa que dice: yo miré a Dios. Mentira, diablo. El que ve a Dios no vive para contarlo. A Dios nadie jamás lo ha visto. Aleluya. Pero a Dios nosotros podemos verlo en la necesidad de los demás. Jesús dijo: estuve hambriento, no me diste de comer. Estuve sediento, no me diste agua. Estuve desnudo, no me vestiste. Estuve en la cárcel, no me visitaste. Estuve en el hospital, no me visitaste. Señor, ¿y cuánto fue que te vimos así? Pues cuanto tú no lo hiciste a uno de esos pequeñitos, tampoco a mí me lo hiciste. Gloria a Dios. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Y dice la Biblia que aquel levita lo vio y se hizo indiferente, se fue. Porque hay gente que no le duele nada. No le duelen sus hijos, no le duelen su esposa, no le duelen sus madres, sus padres, no le duelen la ciudad, no le duele la comunidad, no le duele nada, no le duele la juventud, no le duele lo que está sucediendo en el mundo, no le duele ver a alguien que realmente se está muriendo a su alrededor, el indolente, y dicen que tiene a Dios. Mentira, tú no tienes a Dios, tú lo que tienes es el diablo. Y dice la Biblia que el levita lo miró y se fue. Pero dice la Biblia que un samaritano, aleluya, gloria a Dios, un samaritano. ¿Cuántos samaritanos han aparecido en mi vida? ¿Cuántos samaritanos? Recuerdo hace poco que nosotros teníamos una iglesia allá en el Atico, en La Vega. Y estos predicadores nacionales e internacionales empezaron a hablar de que en el año 2020 era el año de la jipeta, el año de la prosperidad, esos chupacabras. Y hoy en día hay gente que sigue en esa corriente, esa basura, esos mentirosos que tienen al pueblo de Dios allí apartado del propósito y la voluntad de Dios. Y esos son los predicadores famosos. Este tipo de predicadores como yo no lo invitan a las iglesias numerosas. No, porque es que le arruinamos el negocio. El velo se cae de la ignorancia. Y entonces ellos empezaron a profetizar un sinnúmero de cosas, que era el año de 2020, de la visión de Dios, que era el tiempo de los escenarios grandes, que era el tiempo de los muchos aplausos, de la mucha plata, de viajar y un sinnúmero de cosas, y empodérate y un sinnúmero de cosas. Mas sin embargo, nos cerraron el planeta. Y a nosotros teníamos una iglesia prematura, similar a esta que tenemos ahora, para la gloria de Dios. Y tuvimos que entregar el local. Porque no podíamos pagarlo. Y entonces yo hablé con mi esposa y le dije: bueno, la única opción que tenemos es irnos nuevamente a la ciudad de Moca. Nosotros teníamos un ahorro, y entonces como cerraron el planeta y mirábamos a la gente que había mucha necesidad, y Dios me mandó a hacer eso, a darle comida al hambriento, a socorrer al desvalido, pues nosotros todo nuestro ahorro lo gastamos ahí en la pandemia. Lo sembramos, se lo dimos al Señor, porque el que le da al huérfano le presta a Dios. Aleluya.
Y entonces nosotros, al no tener nada, pues tuvimos que irnos nuevamente a mi ciudad natal. Y allí yo vi la mano de Dios obrando. Allí, en fracción de un mes, el Señor casi nos entregó casi 300,000 pesos en nuestras manos. Yo nunca había pedido para mí. Yo pido para la obra de Dios, no para mí. Mi familia y yo somos felices con un guacamole de huevo y un poquito de arroz y un poquito de aceite. Nosotros no andamos buscando lo que todo el mundo anda buscando. Nosotros lo único que queremos es hacer la voluntad de Dios. Nosotros pudiéramos estar en esos países fuera, pero nosotros estamos aquí porque la bendición es estar donde Dios quiere que nosotros estemos. Y dice la Biblia que Dios nos bendecirá en el campo, en la ciudad, donde quiera que estemos. La bendición no se mide por los bienes que usted puede tener o por el monto en su cuenta bancaria. La bendición de Dios es tener a Cristo, tener paz con usted mismo y tener a Dios, y punto, se acabó. Cuando yo estoy en paz con Dios, yo me siento el hombre más feliz del mundo. Cuando el Señor me provee lo que me provee, pues nosotros somos felices, porque hay que aprender a contentarse en cualquier situación, en la abundancia, en la escasez. Gloria a Dios para siempre. Dele fuerte ese aplauso al Señor. La Biblia dice que similar a este hombre, también vino un samaritano. Y dice que aquel samaritano, al verlo, sintió compasión de él y fue movido a misericordia. Y dice que se le acercó, no como aquellos dos que tenían títulos, que obviamente eran personas que tenían que identificarse con tales personas así, en esa situación. Mas sin embargo ellos endurecieron el corazón. Y la Biblia dice que judío y samaritano no se tratan entre sí, pero la necesidad hizo que toda indiferencia, que esa pared de enemistades que había entre judío y samaritano se fuera abolida. Porque dice la Biblia, por ejemplo, miren, yo le digo a mi esposa que cuando yo veo a una gente con hambre, a mí no me importa si es drogadicta, si es borrachón, si es jugador, no, porque es hambre que tiene y hay que quitársela. Si yo veo a alguien desnudo, no me importa que en realidad haya conseguido más dinero que yo y pudiera vestir mejor que yo y usar zapatos. No, es que hay que socorrerlo, ¿verdad que sí? Porque ahí está Dios. Entonces, este hombre samaritano vio la necesidad, se puso en el lugar de él. Y dice la Biblia que fue movido a misericordia y se le acerca. No para burlarse ni para menospreciarlo, porque hay gente que se acercan a nosotros y es para eso mismo, para menospreciarlo. Hay gente que se gozan cuando ven la ruina de uno. Hay gente que se deleitan en eso y ellos dicen que tienen a Dios. No tienen a Dios, no. Y dice la Biblia que cuando él se le acerca, él agarra y venda la herida de aquel hombre. Y dice la Biblia que lo trae al mesonero, o sea, a una clínica. Él lo trae a una clínica. Y él saca 2 dramas, 2 monedas, 2 dramas. Y se la trae al mesonero y le dice, cuídamelo. Aleluya. Y si falta algo, cuando yo regrese, te lo pagaré. Aleluya. Hace 2000 años, Jesús le encomendó al Espíritu Santo de Dios, el que está aquí en medio de esta reunión, porque donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él. Ponte de pie en esta noche, porque el Espíritu Santo es aquel mesonero que hace 2000 años Jesús, que representa el buen samaritano. Aleluya, porque bueno es Dios. Aleluya. Le hablo a aquellas personas que realmente han sido golpeadas, han sido maltratadas por los golpes de la vida, así como aquel hombre que cayó en manos de aquellos ladrones. Aleluya. Jesús dijo,
todos los que han venido antes que yo son ladrones y malhechores. Aleluya. Señor Jesús, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, para que así como aquel buen samaritano, Señor, que representa tu Espíritu Santo, Señor, oh Señor, hoy entregamos nuestras vidas, Señor, a ti, para que tú nos cures, Señor, para que tú vendes las heridas, Señor, para que tú sanes, para que tú laves, para que tú rompas, para que tú quebrantes, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, manifiéstate, Señor, sana, Señor, toda cicatriz, Señor, que todavía necesita ser cicatrizada en el nombre de Jesús, que toda enfermedad de los cuerpos ahora desaparezcan por el poder de tu palabra, Señor, y que tu sangre, Señor, que nos limpia, que nos lava, que nos regenera, Señor, aleluya, que nos hace acepto delante de nuestro Padre, Señor, sea derramada ahora en nuestros corazones, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hay un movimiento del Espíritu en esta hora que está tocando